Muy buenas, hoy vamos a resolver el problema 2.1 del modelo 2025 de BAU en Madrid, el último examen que tenemos, ¿vale? Que nos orienta un poquito con cómo van a ser los exámenes de este año 2025 en la prueba de acceso a la universidad. En este problema, que es un problema de análisis de funciones, nos dan una función a trozos que podéis ver y nos piden tres cositas, ¿no? Tres apartados. Apartado A, que estudiemos su continuidad. Apartado B, que estudiemos los extremos relativos de esta función en un intervalo determinado, el 1, 3. Y apartado C, que calculemos el área encerrada por la función y el eje x entre x igual a 1 y x igual a 3. Vamos con el apartado A, seguramente el más sencillo y rápido de hacer de los tres, ¿vale? Nos piden que estudiemos la continuidad en esa función a trozos, en f de x, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que yo haría es ver si tenemos algún problema con el dominio en alguno de esos trozos, ¿no? En alguna de esas partes de la función definida a trozos. Como veis, la parte de arriba, o el trozo de arriba, el que corresponde a la zona de x menor que 2, pues es un polinomio. Y los polinomios son continuos en todo R, por lo tanto cuando veáis un polinomio pues podéis decir que es continuo en todo R, así que ahí no hay ningún tipo de problema o discontinuidad. En el segundo, sin embargo, tenemos una raíz y ya sabéis que los dominios de las raíces negativas no existen, por lo tanto aquí sí que podemos quizá tener problemas de continuidad en este segundo trozo, en el correspondiente a x mayor o igual que 2, ¿vale? Vamos a analizarlo. Se trata de dar valores, a ver si alguno de los valores que podemos dar hace que esa función, esa raíz, sea negativa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar dando el valor más pequeño que puede tomar la función en ese trozo, es decir, el de x igual a 2. Si sustituimos nos queda que 5 por 2, 10, menos 1, 9, raíz de 9, 3, la raíz es positiva, no habría problemas. ¿Qué pasa si tomamos 4? Pues que 4 por 5, 20, menos 1, 19, otra raíz positiva. ¿Qué pasa si tomamos 10? 50 menos 1, 49, raíz de 49 da 7, de nuevo positiva. ¿Qué pasa? Que entre mayor tomo el valor o entre más grande es el número que tomo para sustituir la x, pues más positivo me da, y como el número más pequeño que puedo tomar en ese trozo es 2, pues podemos asumir que la función también es continua para el segundo trozo, ya que para ningún valor perteneciente a ese intervalo, el intervalo x mayor o igual que 2, hasta el intervalo de 2 a infinito, por así decirlo, pues vemos que todos los valores darían una raíz positiva, por lo tanto, tampoco tenemos ahí problemas con la continuidad. Mostrado que la función es continua para el primer trozo, para el de x menor que 2, y para el segundo trozo, para el de x mayor o igual que 2, solo nos falta estudiar qué pasa en el punto crítico, en el punto donde la función se divide en dos trozos, es decir, en el x igual a 2. Lo estudiaremos por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda para el primer trozo, por la derecha para el segundo trozo, ¿vale? Y al sustituir esa x por el valor 2 en ambos trozos, por la izquierda y por la derecha, vamos a ver que en ambos nos da 3, ¿vale? Son operaciones sencillitas, sustituís x por 2 en ambos trozos y ambas funciones os tienen que dar, o ambos trozos de esa función, mejor dicho, os tienen que dar como solución 3. ¿Y qué pasa si nos da la misma solución? Pues que también es continua en ese punto crítico, en x igual a 2. Por lo tanto, si es continua en el primer trozo, es continua en el segundo trozo y es continua también en el punto crítico, podemos decir que nuestra función es continua en todo R. Ha completado, como veis, tres comprobaciones, una para la continuidad en el primer trozo, otra para la continuidad en el segundo trozo y otra para la continuidad en el punto crítico. Las tres nos han salido continuas, por lo tanto, función continua. No hay nada más que hacer, ya está demostrado. Apartado B. Estudie los extremos relativos de la función en el intervalo 1, 3. Vale, nos piden extremos relativos en un intervalo. Nuestro problema es que el intervalo 1, 3 afecta a nuestra función definida a trozos. Vamos a ver cómo, ¿vale? Nuestra función definida a trozos está definida justo en x igual a 2, por así decir, ¿no? En x igual a 2 se divide una parte por la izquierda y otra por la derecha, ¿vale? Y nos dan el intervalo 1, 3, donde justo está comprendido ese valor en el que se divide la función. Por lo tanto, vamos a tener que hacer dos comprobaciones también, o dos estudios. Primero, el de la función por la izquierda de 2, es decir, para valores de x menores que 2, y ahí estudiaremos dentro del intervalo que nos han pedido, que es 1, 3, pues la parte de 1 a 2, y luego en el segundo trozo estudiaremos la parte de 2 a 3, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esa doble comprobación o ese doble cálculo de extremos relativos. ¿Y cómo vamos a calcular esos extremos relativos? Pues la manera más sencilla es derivando e igualando a 0 esas derivadas, ¿vale? Vamos a derivar primero ese primer trozo de la función, nos va a quedar 2x menos 6, y al igualar a 0 vamos a comprobar que no hay ningún valor que nos sirva dentro de nuestro trozo, ¿vale? Porque el único valor que nos podría servir es el de x igual a 3, pero está fuera del trozo de x menor que 2. Por lo tanto, para ningún valor toma
se anula nuestra función, por así decir, así que no tenemos máximos relativos en el primer trozo. Lo mismo hacemos con el segundo trozo. Derivamos, nos va a quedar 5 partido de 2 raíz de 5x menos 1 y buscamos igualando a 0 si tenemos algún valor que resuelva o que nos permita... algún valor de x que nos permite, igualando a 0 esa función, pues obtener un resultado y con ello un máximo o un mínimo, un extremo relativo. Y vuelve a pasar lo mismo. Ningún valor de x nos sirve para anular esa función en ese trozo. Por lo tanto, podemos decir de primeras que no hay ningún máximo ni ningún mínimo, ningún extremo relativo en nuestra función. Me gustaría hacer una última comprobación y es ¿qué ocurre entre el primer y el segundo trozo? Justo como veíamos antes, en ese, igual que para la continuidad estudiamos el tema del x igual a 2, también lo tenemos que hacer para la derivabilidad. Y lo que vemos es que en el primer trozo nuestra función es decreciente, es decir, al sustituir por cualquier valor del intervalo válido siempre nos da un valor negativo, ¿vale? Esa primera derivada. Mientras que en el segundo es creciente, siempre nos da un valor positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que justo en x igual a 2 hay un cambio de signo para f', para la derivada de nuestra función definida a trozos, y pasa de ser negativa a ser positiva. Y por lo tanto, eso significa que ahí tenemos o podemos encontrar un mínimo, que será nuestro extremo relativo para este apartado B. Una vez completado el apartado B, vamos con el C. Calcule el área encerrada por la función y el eje OX entre x igual a 1 y x igual a 3, ¿vale? Si os fijáis, lo primero que vamos a comprobar aquí rápidamente es que al sustituir en la función original esos valores, ¿vale? Vamos a ver que siempre salen positivos en ese intervalo, ¿vale? Dentro de la parte correspondiente del primer trozo y del segundo trozo, si sustituimos entre x1 y x2 para el primer trozo y entre x2 y x3 para el segundo trozo, siempre sale positivo. Eso quiere decir que estamos trabajando por encima del eje OX y que lo que vamos a tener que analizar es el área definida entre x igual a 1 y entre x igual a 3, ¿vale? Entonces, al plantear, mejor dicho, estas integrales, que ya sabéis que utilizaremos integrales para calcular las áreas de funciones, pues nos van a quedar dos trozos, estaréis de acuerdo conmigo, el trozo que va de x igual a 1 a x igual a 2, es decir, para el primer trozo de nuestra función, nunca mejor o nunca peor dicho, ¿vale? Entre x1 y x2, ese intervalo, y luego el otro intervalo que tenemos que analizar, que es entre x2 y x3, lo analizaremos en el segundo trozo de la función. Por lo tanto, tenemos que hacer dos integrales definidas y sumarlas, es decir, primera integral para el primer trozo entre ese intervalo, lo definimos entre x igual a 1 y x igual a 2, no podemos hacer directamente entre x igual a 3 en ese primer trozo, ya que nuestra función solo puede tomar como valor máximo 2, y esto dicho en minúsculas, porque 2 no lo puede tomar, es decir, como valor máximo 1,99999 en ese primer trozo y en el segundo trozo entre 2 y 3. Por lo tanto, ya simplemente se trata de ejecutar la operación de integrar estos dos trozos, ¿vale? Y evidentemente nuestro resultado va a ser la suma de los dos trozos, del primer intervalo más el segundo intervalo, de 1, 2 y 2, 3, ¿vale? Esos dos intervalos lo vamos a plantear, ahí tenéis esas integrales y vamos a ir haciendo las integrales. No son difíciles, como veis la primera se trata de un polinomio, integrar polinomio, ya sabéis, subir el grado de la x si fuera el caso, dividir entre ese grado que hemos adquirido y ahí lo podéis ver, sencillita. Y la segunda yo siempre os recomiendo que para las raíces las trabajéis como funciones de exponente fraccionario, ¿vale? Es decir, que cuando tengamos una raíz cuadrada lo transformemos en un medio y con ello pues va a resultar más fácil, le volvéis a sumar 1 al exponente, dividís entre la inversa, por así decir, y bueno, y os tiene que quedar algo similar a lo que me queda a mí, ¿vale? ¿Qué faltaría ahora? Sustituir, es decir, definir nuestra integral para la primera entre 2 y 1 y para la segunda parte o el segundo sumando entre 3 y 2. Os dejo ahí lo que me quedan a mí esas sustituciones, hacemos esa suma y nos queda 11 quinceavos más 28 quinceavos por raíz de 14. Ejercicio resuelto, ejercicio yo diría no demasiado complicado, la primera parte, el apartado A era muy sencillito, el apartado B sí que tenía la miga de que como la función es definida a trozos había que comprobar también ese cambio de signo, ¿no? Entre un trozo y otro en la derivada, y la parte 3 son integrales bastante sencillas de resolver, así que creo que no muy difícil, 2 puntos y medio valía este ejercicio, espero que no os hayan quedado dudas, si os ha quedado alguna podéis dejármela en comentarios o cualquier consejo, llevamos ya unos cuantos vídeos en el canal, 5 o 6 vídeos, y gracias a todos por el apoyo que le estáis dando, por los likes que le soltáis o simplemente si os ayuda, pues yo me siento feliz. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.